Ustedes si quieren, abran su Biblia, si trajeron Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16 en adelante. Gloria a Dios. Tengo una palabra muy buena para el sábado y el domingo, no sé, espero llegar con el mensaje porque es muy importante para el pueblo de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 16. Y vamos a desmenuzar por su palabra preciosa, porque esta es la única que nos hace libre. Amén. Proverbios. Yo no la marqué acá porque la tengo marcada en la... Capítulo 6. Gloria a Dios. Y vamos a ir desglosando un poquito esta palabra. Gloria a Dios. Capítulo 6. Verso 16 al 19. Vamos a ir desglosando esta palabra, pero yo la voy a leer completa y luego vamos a empezar por el punto número 1, 2, 3 y así vamos a ir viendo qué nos quiere enseñar el Señor hoy. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las 7 cosas que aborrece el Señor. Amén. Por eso vamos a ahondar en la palabra. Por ahí lo leemos rápido y no entendemos. Pero cuando nos detenemos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, comprendemos que es muy serio las 7 cosas que aborrece el Señor. Amén. Amén. Primero hay que entender, mis hermanos queridos, que aborrecer significa algunas veces abominar, otras abandonar o dejar. O finalmente dice, aburrirse de una persona o situación. También es alejarse de algo, aborrecer es querer estar lejos de algo. Dios dice aborrece a estas 7 personas, estas 7 características de personas. Quiere decir como que yo los dejo lejos de mí, dice el Señor. ¿Entiende, no? Porque dice la palabra que Él aborrece, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Por eso es importante que nosotros entendamos por el libro de Proverbios 8:13 que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjese que entre las 7 cosas que Dios aborrece, la primera, dice, son los ojos altivos, el orgullo. ¿Entienden? Una persona orgullosa, la característica principal del orgullo es la enemistad hacia Dios. Cuando nosotros actuamos con orgullo, estamos poniéndonos una barrera al frente. Porque Dios no puede trabajar con personas orgullosas. Por eso es tan importante, mi hermano. Usted tiene que entender y aprender que la humildad no la fabricamos nosotros. La humildad viene de una comunicación con el Señor para que Él transforme nuestra vida interior y a la luz de la palabra. No creernos mejores que los demás, no creernos superiores, sino tener la humildad que tuvo Cristo, que siendo el Hijo de Dios vino, pisó la tierra, ¿cierto? Y se hizo más, dice que se hizo como nosotros, y aún menor a los ángeles, dice la Biblia. ¿Para qué? Para salvarnos. En ningún momento dijo, yo soy el gran rey y voy a romper la cabeza a todos. No dijo eso Jesús. Él vino en humildad y fue despreciado, desechado. Pero Él vino y fue totalmente humilde para salvarnos a nosotros, ¿no es cierto?, de nuestra condición humana. No había quien nos pudiera salvar.
Por eso era necesario que viniera Cristo. El orgullo, mi hermano, aparece cuando nosotros estamos lejos de la presencia divina de Dios. ¿Entiendes? Viene el yo, el ego. El egocentrismo es una cosa terrible, peor de las idolatrías que tenemos nosotros como seres humanos. Pero Dios es especialista en romper el ego, en quebrar el orgullo, en hacernos ver, hermanos, como dice el Señor, aquel que se crea firme, tenga cuidado de que no caiga. Por eso nosotros no somos jueces de nuestros hermanos, sino que nosotros tenemos que tener compasión entre los hermanos, porque no vaya a ser cosa que la caída de tu hermano y vos te enseñoré y luego te caigas vos también. Fíjate vos que lo que el Señor está hablándonos acá, que Él abomina, aborrece, mira de lejos a los orgullosos, a los altivos. ¿Entiendes? A los altivos. Por eso es necesario, dice, el orgulloso es la característica principal del orgullo. Es la enemistad hacia Dios y hacia nuestros semejantes. En las Escrituras no hay tal cosa como un orgullo justo, sino que siempre se considera un pecado. El orgullo destruye las relaciones y el antídoto contra el orgullo es la humildad. Amén. Humildarnos, hermanos. Tenemos que ser humildes, humillarnos a la poderosa mano de Dios. Si nos hemos equivocado con nuestro prójimo, le pedimos perdón. Le pedimos perdón al Señor todos los días por nuestra vida, porque no somos perfectos. A veces de repente nosotros le demandamos perfección a los demás, pero no sabemos que nosotros mismos no somos perfectos. Que cada día en la presencia del Señor tenemos que mejorar nuestra vida y Él nos va a ayudar. Como les decía el domingo, el Espíritu Santo vino a hacer vida en nosotros para que esa vida que Él nos dio nos cambie nuestra historia. ¿Amén? Porque no podremos por nuestra fuerza. Pero el orgullo, dice el Señor, que lo abomina, que lo aborrece. Entonces el antídoto sobre esto es la humildad. Señor, yo me doy cuenta que fui orgulloso, orgullosa, esto a vos no te agrada, yo te pido perdón. Amén. Con mucha facilidad podemos levantarnos con orgullo y creernos mejores que los demás. La verdad que no lo somos. No lo somos. ¿Sabes que si lo entendiéramos de una vez, cuántas peleas menos y contradicciones y contiendas habría? Menos. Porque cada uno pretende cambiar al otro. Pará, cambiate vos, dejá que al otro te lo cambie Cristo, hermano. Entonces se necesita ese lugar de humildad de decir, Señor, por favor, yo admiro a las personas que reconocen sus errores, hermano. Porque está mostrando humildad. A mí el que me muestra que nunca tiene un error, yo digo, este debe tener 10.000 escondidos. No creo en los seres humanos perfectos en esta tierra porque no hemos llegado a la altura ni a la estatura de Cristo, esa es su palabra. Por cuanto cada uno mírese, como dice el Señor, mírese la vigueta de su ojo, sáquesela, no vaya a hacer cosa que no va a poder sacarle la pajita del ojo a su hermano. Humildad, hermano. Tenemos que aprender a ser humildes en el reino de Dios y a reconocer nuestra condición delante del trono cada día. Es un trabajo diario con nuestra vida, ¿saben? Otra de las cosas, dice, el orgullo atormenta, preste atención, y estoy dando lo siguiente, de las 7 cosas que abomina el Señor, estoy dando el conteo, empecé con el número 1. Dice que el orgullo atormenta y destroza al hombre, lo consume y vacía su alma, y dice, y cuerpo, y toda la energía del ser humano se va por el orgullo, se pierde por el orgullo. Dice, detrás del orgullo se esconde Satanás. Está distorsionado, escuche, una persona orgullosa está distorsionada mental y emocionalmente debido a su orgullo. ¿Se da cuenta?
¿Qué quiere decir? Que la mente se distorsiona, cree que está bien en su manera de pensar, de ser y de hablar, pero en realidad el orgullo no le hace ver que Satanás está operando detrás de ella. Mire, no hay cosa más humilde que el Espíritu Santo de Dios que ha venido a ser morada en nosotros, porque dice su palabra que somos el templo de Dios viviente, ¿sí o no? Amén. Bien. Entonces, cuando nosotros nos vamos al trono, vemos nuestra condición delante de Dios y su perdón y su amor hacia nosotros. No nos queda más que entender que la presencia divina de Dios y la humildad de nuestro Señor Jesucristo, como les decía el domingo, que vino a cambiar tesoros, un templo de toneladas de oro, de plata y de piedras preciosas para venir a ser morada en nosotros y usarnos de templo. Yo si me miro una cachabacha al lado de donde lo hicieron al Señor para que la viste. ¿Sí o no? El sábado. El sábado, tenés razón, mi amor, el sábado. Entonces, ¿qué pasó? Dios nos confronta para que entendamos de qué valor tiene el Señor hacia nuestras vidas. Pero escúcheme, ese valor que Dios tiene hacia nuestra vida, la tiene hacia usted, pero también hacia su prójimo. No es menos el valor que Dios le da a su hermano o a su hermana, por más que no sea como usted, por más que sea diferente a usted, por más que le cueste cambiar más que usted. Dios ha hecho morada y Él trabajará con la vida de cada uno. No nos metamos en el trabajo de Dios de nuestros hermanos. Amén. Las discusiones vienen cuando se quiere cambiar al otro, hermanos. Y lo que no hace el Espíritu Santo y la palabra no lo vamos a lograr nosotros ni a machazos, ¿viste? ¿Entiendes? Entonces, el orgullo destruye las relaciones, ¿y sí? Y el antídoto contra el orgullo es la humildad. El orgullo atormenta, destroza, dice, y destroza al hombre y lo consume. El cuerpo, dice, y la deja prácticamente sin energía. Detrás del orgullo se esconde Satanás. Está torciendo, dice, él está distorsionando mental y emocionalmente debido a su gran orgullo. Ahora, fíjate que dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Cuando vos ya te levantaste muy así como un pavo real, ¿viste? Entonces te parece que vos estás mirando a todo desde arriba, ¿cierto? No, porque vos sos así, yo no. Vos, yo no. Ustedes se equivocan, yo no. Cuando vos escuchas a una persona que dice, no, porque todo el mundo dice, bueno, el problema es vos. Porque todo el mundo, a ver, para. El problema lo tenés vos, no todo el mundo. Entonces cuando nosotros, fíjate que dice la palabra, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire, Dios nos ama tanto que si hay demasiada soberbia en tu corazón y como Dios te ama, te va a hacer esto. ¿Cómo te hace la zancadilla? Te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a llenar de chichones. No tengas miedo, no te vas a morir, pero te va a doler. Porque el Señor es especialista en quebrar el orgullo y la vanidad de nuestra vida, hermanos. Porque Él nos quiere salvar, no quiere alimentar nuestro ego. ¿Comprende? Por eso dice la palabra que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, por este venía bien, ¿qué le pasó? Dice el Señor, sí, venía bien, pero venía el yo adelante, no era yo, no era Jesucristo que caminaba adelante, era el yo. Acá vengo yo. Dice el Señor, entonces, como había mucha altivez, le vino el quebrantamiento. ¿Están entendiendo? Amén. Amén. Lo apliquemos para nuestra vida todo. Dice,
antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El segundo punto del que Dios habla acá, en Proverbios 6, 16 al 19, habla de la lengua mentirosa. Colosenses 3:9 dice, no mientan los unos a los otros. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros nos despojamos del viejo hombre y ahora somos hijos de Dios, revestidos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice el Señor, en la Biblia, Dios habla hoy, también dice Colosenses 3:9, no se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Le voy a enseñar algo. Es práctico en la vida práctica del cristiano. Hay personas que son tremendamente chismosas, que quieren saber lo que pensás, qué grupo sanguíneo tenés, cuánta plata tenés en el bolsillo, cuánto es, y vos de repente te vas a sentir incómodo con ese tipo de personas que te avasallan con estas cosas. Es muy simple, mi hermano. Usted no va a mentir, pero va a decir, perdóname, es cosa mía. Pero usted no le está mintiendo, no se está haciendo cómplice. Porque es peor que usted diga, no, me va todo mal, y mentira, le va re bien. No, porque no tengo, y mentira tiene. No, porque vos sabés, ¿cómo está? Todo bien, porque está hecha bolsa. Estamos mintiendo, hermanos, la mentira se mete en nuestra vida de una manera muy sutil. No tenemos que mentir. Tampoco nadie nos tiene que venir a indagar nuestra vida porque merecemos el respeto. Yo tengo a mi Cristo de gloria a quien yo le quiero contar una cosa y se la voy a contar. Y si no se la quiero contar a usted, no se la voy a contar. ¿Y qué? ¿Me entendieron? Somos santos de Dios, no marionetas de nadie. ¿Me entendieron? Entonces, si bien sabemos que la vida del cristiano es una vida transparente, hermanos, porque lo que se vive es lo que se ve, ¿entienden? Nosotros hay ciertas cosas que no vamos a querer comentar con todo el mundo, pero no mientan. No mientan. Porque la mentira opera Satanás y hace mucho daño. Por eso dice, no se mientan los unos a los otros, puesto ya que se han despojado, dice, de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Si ya nos despojamos porque portamos al Señor en nuestra vida, entonces nosotros no vamos a mentir, pero sí tenemos el derecho de preservar nuestra intimidad y si la queremos contar, la contamos, y si no, no. O elegiremos al hermano a quien se lo queremos contar, si le tenemos confianza para pedir ayuda, o al Santo de Israel cuando estamos orando con él. Amén. ¿Me están entendiendo qué simple que es? Gloria a Dios. Fíjate que dice el punto número 3. El primero se trataba de los ojos antiguos. El segundo, de la mentira, de la lengua mentirosa. Son las cosas que aborrece el Señor. Tercer punto que aborrece el Señor: las manos derramadoras de sangre inocente. Suena fuerte esto, pero dice en Mateo 27:4, diciendo, porque al entregar sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Cuando Judas entregó a Jesús, ¿no es cierto?, lo entregó por 30 piezas de plata. Entonces él después dice que tuvo remordimiento Judas, ¿cierto? Y fue a los sacerdotes a decirles, yo he entregado, fue con los 30 piezas de plata que había vendido a Jesús, y fue y se los quiso dar a los sacerdotes y le dijo, yo vendí, dice acá la palabra de Dios, dice, yo pequé al entregar sangre inocente, porque él reconoció que lo que había hecho era malo hacia Jesucristo. ¿Y sabe lo que le dijeron los sacerdotes? Pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Tú verás cuando arreglaste la voz. Vos mentiste, vos entregaste a tu hermano,
Y hay una parte de la palabra que yo no sé si la busqué. Primera de Juan 3:15. Escuche lo que dice la palabra, porque acá estábamos hablando de cuando Judas entregó a Jesús, ¿cierto? Las manos derramadoras de sangre inocente, está hablando la Biblia acá. Es de lo que Dios aborrece. Y fíjate lo que dice Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es homicida. Derramamiento de sangre inocente. Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Te das cuenta? Que el odio hacia el otro te hace hacer que vos te conviertas en un homicida delante de Dios hoy. Por eso nosotros tenemos que aprender la palabra, hermano. Porque la palabra de Dios es lo que nosotros nos pone en balance justo para vivir nuestra vida y reconocer lo que está mal en nosotros para arreglarlo y pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. ¿Comprende? Él lo va a hacer porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora dice, el tercer punto era esto, que las manos derramadoras de sangre inocente, el Señor las aborrece. Aborrece a aquel que odia a su hermano. Hoy, ¿cuánto tenemos que orar para que Dios nos restaure y realmente podamos perdonar a lo mejor el daño que te han hecho, lo que te ha pasado? Porque uno sufre traiciones, sufre mentiras, sufre agravios, sufre de todo, hermano. Pero dice el Señor que debemos perdonar. Y dice que le decía, pero Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Y hasta 70 veces 7 dice, como diciendo, siempre tienes que perdonar. Amén. ¿Por qué? Porque el perdón, hermano, para que la justicia divina de Dios se manifieste, primero tenemos que perdonar. Cuando nosotros perdonamos, nuestro corazón se sana, nuestra vida se liberta, y cuando nosotros necesitamos perdón por nuestras metidas de pata, tenemos el perdón de Dios directo. Ahora, si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, Dios no nos perdonará a nosotros que están en el cielo por nuestros pecados. ¿Se da cuenta que nos cerramos el cielo cuando no queremos perdonar? Es demasiado tonto, ¿no es cierto? Por eso el Señor aborrece dice los derramadores de sangre inocente. Hay personas que te odian y vos no sabés ni por qué te odian. ¿Y por qué te odian nomás? Pero listo. Señor, yo los perdono en nombre de Jesús. Amén. Porque yo quiero el perdón de Dios, hermano. Yo necesito el perdón de Dios siempre conmigo. La puerta abierta del cielo y el perdón de Dios lo necesito conmigo. Amén. Eso es tan importante. Fíjate que esto que yo estoy hablándole, enseñándole, que son las 7 cosas que aborrece al Señor. Recuerde que aborrecer es mantenerlos, es como diciendo, Dios, no los quiero ni cerca a estos. Horrible que el Señor te diga así. Fíjate lo que dice el punto número 4. El corazón que maquina. El corazón que maquina. Designios, dice en la cantera, designios adviesos. Designio quiere decir intención, plano, propósito, aceptado por voluntad propia. Se maquina algo malo en contra de una persona. Se maquina. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué piensa tu cabecita? ¿Contra quién estás maquinando? Cuidado, hermano, que a veces sutilmente malos pensamientos se vienen a nuestra cabeza y somos maquinadores de lo malo. Y maquinar son los designios adviesos, dice, intención, plano, propósito, aceptado por voluntad propia. En Dios habla hoy, dice así, las mentes que elabora planes perversos, dice. Y en la Biblia contemporánea dice, la mente que maquina planes inicuos. ¿Te das cuenta? Que nuestra mente puede ponerse muy perversa. ¿Entiendes? Y empezamos a maquinar, nos agarramos bronca con una persona y le empezamos a tener entre cejas y empezamos a maquinar y a maquinar y a maquinar. Que el Espíritu Santo
te dé discernimiento rapidito para arreglar ese asunto con Dios. Amén. A veces vos te vas a agarrar una bronca, bárbara. Te digo porque a mí me pegan piedra lindo también. Entonces yo de repente digo, pero mirá vos, ya me empieza a agarrar la bronca. Pero me pongo a pensar enseguida, Padre de gloria, yo perdono a esta persona. En el nombre de Jesús. No quiero maquinar nada en contra de ella. Le vendrá por su siempre, hermano, pero no va a ser porque yo se lo esté deseando, a ver si me entienden. Claro que lo deseamos más de una vez cuando nos hacen mal, hermano. No nos hagamos los inocentes, ¿o no? Capaz que se revienta ahí en la esquina. Somos así de buenos que somos nosotros nomás con que le caiga una montaña encima es suficiente. ¿Viste? ¿Entendiste? Porque somos así de buenos. Pero Dios empieza a trabajar con nosotros, no tiene tanta paciencia. Que nos dice, lo que vos estás pensando, estás maquinando malo, santo de gloria. Dios nos perdone, hermano. Dios nos perdone a cada uno de nosotros por las maquinaciones. Las maquinaciones. Mente, dice, que elaboran planes perversos. ¿Cuántas veces lo hemos visto muerto a nuestro enemigo? Che, me pasó a mí sola esto, que soy la única mala de la iglesia, unido venceremos. ¿No? Ah, bueno. Menos mal, si no me siento una oveja negra de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Dios, cuando nos hacen mal, lo primero que nos viene, o no te viene la revancha. Dice, pero ojalá, mirá. ¿No? Pero Dios trabaja, como tenemos el Espíritu Santo, trabaja con nosotros. Y la palabra nos está aclarando en esta noche que Él aborrece. Amén. Él aborrece el que maquina perversidades, el que está maquinando. Y vos decís, bueno, pero yo es justo que piense así, porque a mí me hicieron esto, aquello, lo otro. No, dice el Señor, estás maquinando mal. Estás maquinando lo malo, no es justo, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces déjame a mí. No quiero tomar venganza a vos porque vas a meter la pata. Vas a hacer las cosas mal. Dígame en el mundo usted, ¿cuántas veces tomó venganza? Yo un montón de veces. Era terrible. ¿Sí? Dígame, ¿salió airosa? ¿Le fue todo bien después de eso? No. No ganamos nada, hermano. No ganamos nada. A veces creemos que la venganza es una satisfacción momentánea, pero luego nos viene un gran mal y una gran tristeza en nuestro corazón porque no logramos nada. ¿Me entiende la diferencia? Y aparte ahora, conociendo al Señor, imagínense, que dice el Señor que Él aborrece, ¿no es cierto?, al que está maquinando maldades. Aborrece. Quiere decir, los tengo lejos a esto. Los aborrezco, dice el Señor. Yo no quiero que el Señor me tenga lejos, sino que me tenga cerca y me cuide. Amén. Entonces, dice la palabra, Dios habla hoy, las mentes que elabora planes perversos. Dice, y la contemporánea, la mente que maquina planes inicuos. Por eso en Proverbio 8:3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, número 5, otra de las cosas que Dios aborrece. Estábamos hablando, acuérdese, que estábamos hablando de Proverbios capítulo 6, 16 al 19. El número 5 dice, los presurosos para correr al mal. En la Biblia Dios habla hoy, dice, los pies que corren ansiosos al mal. Dígame, ¿usted alguna vez lo actuó por impulso? ¿O me pasó a mí sola también? ¿No actuó por impulso usted alguna vez? ¿Usted vio que se venía un mal o pasaba algo, le provocaron en algo y usted actúa por impulso y mete la pata hasta el cuadril? ¿No le pasó? Oh, me parece que tengo tanto santo acá adentro. Ya me siento mala delante de ustedes, hermanos. Porque somos impulsivos, porque Dios tiene que darnos el dominio propio. Y esto es algo que viene del crecimiento espiritual. Esto no se fabrica, ¿sabe? Dios nos va trabajando en nuestra vida interior hasta poder soportar hasta las provocaciones más terribles de nuestra carne. ¿Entienden? Cuando nosotros no somos nuevitos en el Evangelio,
Evangelio, pegan y pegamos. ¿Viste? Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor empieza a tomar control de nuestra vida, que nos da el dominio propio, es allí donde se cumple la palabra que dice que la leche, ¿no?, cuando se bate se hace mantequilla. Diciendo, porque si nosotros cuando somos nuevos, ya enseguida actuamos rápido, salimos corriendo, nos hicieron mal y actuamos rápido. Dice la palabra de Dios, los presurosos para correr al mal. Y en la Biblia Dios habla hoy, a los pies que corren ansiosos al mal. Ay, si este mal, no, yo voy corriendo, esto lo tengo que arreglar. ¿Nunca te pasó? Dice, Señor, ¿por qué mejor no te voy a orar? Yo te voy a guiar a ver qué vas a hacer. Porque metemos la pata cuando estamos apurados. Yo he metido muchas patas por actuar apurado, hermano. ¿Me entiende? Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Hasta que Dios te va dando el dominio propio. Luego vas tomando control de las circunstancias, por difíciles que se te presenten. Porque en el caminar con Cristo se te van a presentar muchas circunstancias adversas. Y vos te vas a dar cuenta que cada vez tenés más dominio propio sobre la adversidad, sabés cómo manejarla, cómo controlarla en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y para qué vienen las pruebas los hijos de Dios? Porque Dios está probando en nuestro temple también, a ver cómo actuamos. Entonces, fíjate vos que nosotros, como dice la palabra en el número 5, los presurosos para correr al mal. El punto número 6 del verso 19 dice, el testigo falso habla mentiras. Falso significa que es contrario a la verdad, por error o malicia. Argumento falso. Punto número 2, que solamente aparenta ser real y no es lo que parece. Engañoso, mentiroso, ficticio y fingido. Eso dice la palabra de Dios. Fíjate que el Señor aborrece al testigo falso, al que habla mentiras. No se acople con la mentira de nadie, hermano. No se haga socio para mentir con los demás. Amén. Digamos la verdad en el nombre de Jesucristo. ¿Entienden? Entonces eso es importante. Eso es importante, que se hable la verdad en el nombre de Jesús. El mentiroso, dice, el testigo falso que habla mentiras, una persona falsa que es contrario a la verdad por error o malicia. Argumentos falsos, que solamente aparenta ser real y no es lo que parece. Engañoso, mentiroso, ficticio y fingido. Hermanos, cuando usted más se llena del Espíritu Santo, más se va a dar cuenta usted, aunque le digan Dios te bendiga, quién te quiere ver muerta, reventado como un sapo, o quién te quiere ver bendecida de veras. Amén. Porque tenemos el Espíritu Santo, don de discernimiento, dice el Señor. Amén. Entonces, usted necesita ser avisado, no para odiar al hermano, sino para cuidarse. Porque dice la palabra de Dios que crece en una iglesia la cizaña y el trigo. Están juntas. Amén. Entonces es importante saber discernir, hermano. Para mí es importante que vengan a la iglesia a estudiar la palabra, yo siempre lo voy a decir. Porque conociendo la palabra, la cabecita se le va a abrir. Y usted teniendo sabiduría del Señor, no le van a engañar tan fácilmente. Fíjense lo que dice el último punto en la cantera, el punto número 7, porque dice el Señor, se recuerda cuando yo le leí aquí, que dice en el libro de Proverbios, dice así, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, ya lo hablamos, la lengua mentirosa, ya lo hablamos, las manos derramadoras de sangre inocente, ya lo explicamos, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el otro punto, el testigo falso que habla mentiras, ¿ves? Y el último de todo, el que siembra discordia entre hermanos, dice. ¿Entiende? El que siembra discordia entre hermanos. El punto número 7.
Dice, el que siembra discordia entre los hermanos. En el lenguaje actual dice, y los que provocan pleitos familiares también. Esto lo dice en el lenguaje actual. Y en el lenguaje de la Biblia, Dios habla hoy, dice, el que provoca pelea entre los hermanos. Amén. Por eso es tan importante, hermanos, que estas cosas, Dios, estas 7 cosas, estos 7 puntos primeros que nos está dando el Señor, las aborrece, los quiere lejos. Dice el Señor, yo estas personas que actúan así las quiero lejos. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios y arreglar nuestra vida cada día. Amén. Por eso les vuelvo a repetir, no todo el mensaje, pero sí acá que está reducido en esto. Las cosas que aborrece Jehová y abomina su alma, los ojos altivos, el orgullo. Dice también la lengua mentirosa. No mienta, no esté macañando pavada, que se cierre la trompa nomás, no hable nada, ¿para qué va a mentir? ¿O tiene que justificar qué delante de quién? Cállese la boca, mujer. Porque en el momento que nosotros estamos actuando mal, hermano, ¿sabe que el enemigo cómo se mete en estas cosas? Es increíble. Él aprovecha cualquier ventana que le abrimos para meterse a trastornarnos la vida. Entonces, dice también, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, dice mentira de esto, mentira. Pero otra vez una persona me dijo, usted, ¿qué hace con la mercadería? Ay, pero me ladró. Y yo me agarró inocente, ¿viste? No, le digo, estaban bajando las verduras, papá, hacemos los bolsones para los hermanos discapacitados, bajo peso. Mentira, se lo quedan todos ustedes. ¡Oh! Me puse mal un par de días, pues se me pasó, me puse a orar y digo, Señor, la tengo que perdonar. Pero no la conozco, no sé ni quién es. Pero inventores de males, estamos en estos tiempos. Inventores de males, gente perversa. No van a poder en 28 años que tenemos esta iglesia funcionando, la sostuvo Cristo, no las personas. ¿Entiendes? Pero lo que voy es cómo son inventores de males. Y yo dije, Señor, qué barbaridad, qué perversidad, decía yo, Señor. En un momento dije, pero cerrale la boca a esa bruja. Y después digo, oh, Señor, yo tengo que perdonar, porque a vos te viene el impulso. Pero es tanta la malicia, hermano, que estamos sorprendidos. Últimamente, dice el Señor en su palabra, por eso atienda a este mensaje que el Señor nos dio hoy. Atendamos este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero salvarme. Cristo viene pronto. Yo me quiero salvar. Cristo viene pronto. Y no quiero perderme por la maldad del otro, ni por la mentira del otro, no. Yo quiero perdonar y seguir adelante en mi camino, en el nombre de Jesús. Amén. Porque cada uno, dice el Señor, dará cuenta ante el tribunal de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, manténgase limpio todos los días delante del Señor. Señor, yo entiendo que si me están pasando estas cosas, estas características, 7 características que te hablé hoy sobre el libro de Apocalipsis capítulo 6, léelo en tu casa tranquilo. Son 7 características que dice Dios, yo aborrezco, no las quiero en mis hijos. No las quiero, el aborrecer es decir, Señor, los tengo lejos, no los quiero conmigo. Y yo quiero que Dios sí me quiera con él, amén. Pero para eso, cada día nosotros debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Hermanos, nosotros venimos de un mundo lleno de maldad, ¿sabes? Y vamos a ser provocados muchas veces. Cuando vos mejor quieras actuar hacia los demás, parece que peor te están pagando y peor te están pegando. No te hagas problema. Hay un defensor grande y maravilloso que tenemos que se llama Jesucristo. Amén. Y ocúpese de hacer su vida conforme a la voluntad de Dios.
Si se contaminó su vida porque le golpearon, porque le mintieron, porque le hicieron daño o le pasó cualquier cosa, límpiese delante de Dios. No quiera hacer ojo por ojo, diente por diente, porque esa ley ya la abolió Cristo en la cruz del Calvario. Ya no está más esa ley. Ahora está la ley del perdón. Amén. Si no, nosotros no vamos a ser perdonados. Y yo la verdad que tengo un largo caminar con Cristo. Me he equivocado muchas veces, sin intención y sin querer, pero el Santo de Israel me ha perdonado y sigo adelante. Yo necesito una puerta abierta del perdón de Dios todos los días. Usted asegúrese el perdón. Y para eso se necesita humildad, hermano. Necesitamos ser humildes, amén. Humildes, porque el orgulloso no va a reconocer. La culpa la tienen todo menos ellos. Entonces usted no se ponga en ese papel. Usted, mírese usted. Y Señor, sácame la vigueta de mi ojo, lo que no me deja ver con claridad, para poder ayudarle a mi hermano a sacar la pajita de su ojo. Amén. Porque a veces es tanto lo que vemos en los demás y no nos estamos viendo a nosotros mismos como está nuestra vida reflejada delante del Señor. El Señor viene pronto. Ya está escrito, pero no es porque lo digamos como hacíamos hace 10 años atrás. Cristo viene pronto y no había señal. Las señales están todas dadas. El más seguro de todas las señales cumplidas. Déjalo al perrito, a mí no me molesta. ¿Qué hace este bicho? No, la alfombra, empieza a rascatear la alfombra de allá atrás. Sí, está más vieja que yo la alfombra esa. Ahora, imagínense que Cristo viene pronto. El Señor, por el río Éufrates, ¿qué nos dijo el Señor? Que ya está el final, porque se secó. Amén. Ya están pasándose todas las cosas al libro de Apocalipsis. Lo estamos pisando al libro de Apocalipsis. Averigüe, infórmese. Es bíblico todo lo que está pasando hoy en el mundo. Cristo viene pronto y antes de que venga lo peor que suceda en este mundo, el Señor nos viene a llevar con Él. Amén. Así que la gran tribulación no la vamos a vivir, pero mantengamos nuestra integridad delante del Señor. Pidámosle perdón todos los días, lavémonos con su sangre preciosa y sigamos adelante en el nombre de Jesús. ¿Me entendieron algo, hermano? Tengo un mensaje que Dios me dijo el otro día, que eso se lo voy a dar el sábado y domingo. Vamos a ver cómo lo puedo diagramar. Pero me habló algo que me tiene muy preocupada. Me dijo el Señor así, era de madrugada, yo estaba orando, y me dijo el Señor, tienen las mentes adaptadas. Mi pueblo tiene la mente adaptada. Están como anestesiados. Entonces sobre esto voy a predicarle, voy a enseñarle, me gusta más enseñarle, para que ustedes realmente su cabecita esté activa bajo el poder de Dios y bajo el poder de la palabra. Amén. Usted no puede vivir con una mente anestesiada en los tiempos peligrosos que vivimos, porque usted se va a enojar por un mosquito, pero le pasó un elefante y no lo va a ver con una mente adormecida. Y estoy muy preocupada, hermanos, muy preocupada. Despiértese en el área espiritual, porque hay una guerra que se está moviendo en este planeta. Amén. Y no la vamos a pelear con una mente dormida, anestesiada, sino con una mente despierta. Pídale a Dios, Señor, dame discernimiento. Señor, decime qué debo hacer, cómo debo conducirme, qué debo hacer con mis hijos, con mi familia, con mi matrimonio, con el dinero, cómo administrarme, Señor, cómo trabajar en la iglesia. Decime, Señor, dame vos estrategia de cómo moverme en mi trabajo y de qué forma. Despiértese. Despiértese, porque Dios no nos llamó a esclavitud sino a libertad, amén. Y una mente atada, anestesiada, está en esclavitud, y eso me preocupa, y más que nada le preocupa al Señor, que nos lo estaba mostrando los otros días, amén. Así que vamos a orar por esta palabra.